Tendremos la tercera conferencia de la jornada. Se trata Tendencias mundiales en el dimensionamiento de sistemas de ventilación en túneles viales. El caso túneles Rodovia dos Tamoyos, sistema de ventilación y ventiladores de extracción de alta temperatura. Estará a cargo de Marco Bettelini, jefe de ventilación y seguridad de Amber Engineering. Nif Alem, gerente de tecnología y aplicación de productos de FanTR, y Carlos Porras, de ventas y desarrollo de negocios Colombia para FanTR. Marco Bettelini es jefe de ventilación y seguridad de Amber Engineering. Es doctor en ingeniería mecánica del Swiss Federal Institute of Technology de Zurich, con más de 30 años de experiencia en el diseño de sistemas de ventilación y análisis de riesgos de túneles viales, ferroviarios y espacios subterráneos. Se desempeña como director de ventilación y seguridad. Fue galardonado con el premio OTIA en innovación en el año del 2008. Nif Alem es gerente de tecnología y aplicación del producto, ingeniero físico de la Universidad Federal de São Carlos y máster de la Fundação Getúlio Vargas, experiencia profesional en investigación y desarrollo. Se ha desempeñado como gerente de proyectos, gerente comercial para aplicaciones subterráneas, tanto en minería como túneles viales. Ha estado en la industria de la ventilación subterránea desde el año 2008. Carlos Porras es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, experiencia profesional en servicios especializados de asistencia técnica en ventilación y en gestión de riesgos para proyectos de túneles de carretera y minería. Ha estado en la industria de la ventilación subterránea desde el año 2017. Damos la bienvenida a los tres expositores que pueden comenzar con su conferencia. Aló. Bueno, buenos días. Es un placer para nosotros estar acá en el 16º Seminario Andino de Túneles y Obras Subterráneas. Muchas gracias a la SAICOR por esta invitación. Para el día de hoy traemos una conferencia y en realidad es un caso de uno de los túneles más importantes en Brasil, que es el de la Rodovia dos Tamoios. El día de hoy haremos un breve recorrido por nuestra experiencia en proyectos de sistemas de ventilación para túneles viales en Brasil y haremos la introducción al caso de los túneles de la rodovía. Les explicaremos cómo realizamos el diseño del sistema de ventilación y haremos también un recorrido de cómo FanTR desarrolla los ventiladores para estas aplicaciones. Al final tendremos una breve sección para las preguntas. Quisiera comenzar presentando la FanTR, es una empresa brasilera. El nombre viene de Fan Technology Resources. Fabricamos y suministramos sistemas completos de ventiladores axiales para ventilación subterránea y ventiladores axiales para torres de enfriamiento, enfriadores y condensadores de aire. La fábrica que ven en la imagen está ubicada en Itu, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Sao Paulo. Tenemos más o menos unos 18.000 metros cuadrados de área para la producción y tenemos unos 5.000 equipos al año siendo producidos. Tenemos dos líneas de producto. Una de las dos es la ventilación para sistemas de refrigeración, torres de enfriamiento, enfriadores de aire y proyectos especiales. Estos equipos son utilizados en muchas industrias, de entre ellas la generación de energía, termoeléctricas, etc. Para la ventilación subterránea, nuestra línea de productos abarca y atiende las industrias de la minería y apertura de túneles y sistemas de ventilación definitivos para túneles viales. Amber Engineering, por su parte, que es
Marco Bettelini, que nos acompaña ahí en estas pantallas, es una empresa especializada en túneles en el mundo y es una de las más respetadas en el escenario mundial de los túneles. Tiene oficinas en Suiza, en Europa y en Asia. Más o menos tiene 130 empleados en Suiza y 140 en sus filiales. Los segmentos del mercado que trabaja Amberg son los túneles viales, los túneles ferroviarios, los metros y espacios subterráneos, los proyectos de energía hidroeléctrica, túneles de servicio, incluso depósitos para residuos nucleares. Sus áreas de especialización son las nuevas construcciones, el mantenimiento estructural de construcciones ya existentes, la gestión de proyectos y, por supuesto, la ventilación y seguridad de los túneles viales. Mi compañero Neif les contará un poco acerca de nuestra experiencia en los proyectos de ventilación en Brasil. Buenos días, ¿cómo están? Agradezco la presencia de todos que están acá, los que nos acompañan también virtualmente. Les pido un poco de paciencia con el portuñol. Si no puedo entender, por favor me pregunte. Entonces, yo voy a empezar hablando un poco del panorama de las carreteras en Brasil. Brasil tiene un escenario de necesidades de inversiones para ampliación y mantenimiento de sus líneas viales. Así que el gobierno lanzó las primeras concesiones programas de concesiones de rodovía hace más o menos unos 20 años, cuya recaudación de fondos privados y también la reducción de los costos para menor dependencia del Estado, o sea, aumentar la competencia en esta área en Brasil. Para los modelos de concesiones, entonces, desde ahí se pasaron por tuvimos varios modelos de concesiones distintos, siempre objetivando el equilibrio entre los intereses del Estado y los entes privados. Estos contratos siempre traen como principales puntos la distribución de los riesgos, los incentivos para atraer más empresas, las sanciones y también tratan de los criterios de selección de estas empresas. El contrato también habla sobre el equilibrio económico-financiero. Así que es lo que observamos cuando empezaron los primeros programas, era que el único mecanismo que tenían era cambiar la tarifa de peaje. Los problemas en Brasil, así que un nuevo elemento fue añadido a estos contratos que eran los rendimientos, lo que objetivaba empresas que trabajasen con operaciones más eficientes, con menores costos y así llegasen a su objetivo junto con el Estado. Ahora, hablando de la visión, así como los proyectos evolucionaron, también la visión de los contratos y también de los concesionarios también evolucionó de una visión un poco focada en el CAPEX o las inversiones iniciales para una visión de costo general que también involucre el costo operativo, el costo de mantenimiento. Así que observamos que los proyectos ahora vemos un mayor compromiso con la operación a través de un análisis más completo y dirigido a la obra en cuestión. Vemos el mercado buscando profesionales mucho más capacitados para que tengan más credibilidad en su diseño. Estudios más detallados del diseño adecuado, con soluciones que sean personalizadas. Sabemos que no todo túnel que geométricamente son parecidos tiene soluciones idénticas. Hay otros factores que debemos evaluar cuando estamos haciendo el diseño del túnel para llegar entonces a los equipos, a los ventiladores necesarios para garantizar el diseño. En esta etapa es que hacemos las optimizaciones y añadimos las automaciones, o sea, los recursos de automación. Adelante entonces, objetivando también el menor costo operativo, que no es solamente el ahorro de energía. Vamos a mirar más adelante, como el caso de Tamoios, que hubo una evaluación un poco más amplia del aspecto del costo de operación. Y el control de riesgos,
bien hecho, o sea, con un análisis más completa, evaluando varios escenarios, principalmente en lo que se refiere a la emergencia, para garantizar el máximo nivel de seguridad de los usuarios. Así, ahora paso al análisis del diseño. Yo voy a revisar algunos puntos aquí que consideramos en la elaboración del proyecto, elaboración del sistema de ventilación para el túnel. Empezamos con escogiendo el tipo de ventilación, si va a ser semitransversal, longitudinal o transversal completa. Pasamos entonces al cálculo del empuje con base en los aspectos geométricos, las variables que de pronto ya tenemos, que es la cantidad de vehículos que esperamos para calcular las emisiones, en la longitud de túnel, la sección, y después con el empuje calculado, evaluamos de entre los equipos que tenemos disponibles lo que tiene mayor relación de empuje-potencia para enseguida llegar a calcular la cantidad de ventiladores necesarios para atender la demanda del diseño. Así entonces llegamos al sistema, ¿sí? Esto no es verdad porque aquí entendemos que este análisis es el análisis preliminar, que es el análisis, por ejemplo, que hacemos nosotros fabricantes de equipos cuando nos piden, por ejemplo, un concesionario que nosotros enviemos una propuesta de ventiladores y con esta propuesta enviemos el proyecto. O sea, este proyecto tiene limitaciones porque la información es mucho más compleja que esto. Entonces, entendemos que hay la necesidad de estudios particulares que lleven en consideración, además que cuando vamos a escoger qué tipo de sistema de ventilación vamos a utilizar, sabemos que hay una preferencia por los sistemas semitransversales, por ser más complejos y se adaptaren a muchos tipos de longitud de túneles, pero siempre damos preferencia a los sistemas longitudinales porque son más sencillos y cuando se es posible utilizarlos, es bueno que los consideren como opción en su diseño. Hemos que considerar también los aspectos ambientales, o sea, ¿dónde está ubicada la obra? ¿Dónde están ubicados los emboques? O sea, ¿hay diferencia de presión? ¿Hay un efecto de chimenea que se debe considerar para añadir en el cálculo del caudal y del empuje? Esto es algo que es esencial para que se tenga el valor correcto del caudal. Del empuje, disculpe. Y el régimen de uso. O sea, cuando vamos a hacer un proyecto de ventilación, usualmente miramos solamente el consumo de energía y en algunos casos esto sí es importante. Por ejemplo, en un túnel urbano donde los equipos están prendidos todo el tiempo, hay mucho tráfico, sí es porque el costo de consumo de energía es una parte importante del costo de operación. Pero si consideramos un túnel donde la ventilación natural ya es suficiente, el efecto pistón ya hace su trabajo y los equipos están ahí para un caso extremo, un caso de emergencia, la opción más buena o más interesante sería tener menos equipos, así añadir menos costos con periféricos y menos costos de mantenimiento en futuro. O sea, a largo plazo se tiene un costo total menor. Entonces, hecho este análisis un poco más amplia, llegamos al sistema, no al sistema, pero al sistema que sea más seguro y eficiente en términos de operativos. Para al final tener la mayor nivel de protección a los en cuenta todos los factores importantes para la selección de los equipos y del sistema y al final tener el menor costo total. Acá los habla un poco del proyecto en cuestión, que es la rodovía de Tamoios. Ahí se ve una imagen, aún está en fase de construcción, ya está en fase casi de término. Es una rodovía donde se involucraron el consorcio Tamoios, que es responsable son los expertos en la operación y construcción de esta rodovía. Se involucró también a Amber Engineering, que son los expertos en ventilación y seguridad, que hicieron sus estudios y el diseño del sistema. Y FANTR, que es el proveedor de los equipos
y hizo sus cálculos aerodinámicos para garantizar que el diseño se reproduzca en la práctica. Ahí, más adelante, Carlos va a les mostrar un poco de este trabajo que hicimos en conjunto nosotros, Amberg y Tamoios. La rodovía del Tamoios está ubicada en la parte sudoeste de Brasil, hacia la conexión entre la ciudad de São Paulo, que muchos lo saben, tiene aproximadamente, en la Gran São Paulo, tiene como 20 millones de habitantes, y esta es una importante carretera que hace la conexión de sus oficinas, de sus casas, hasta la playa. Entonces, a los fines de semana y a los festivos está llena. Este es un proyecto que duplicó la rodovía que ya existía. Este lo vemos el tramo que ya antiguo, que es muy accidentado, y luego vemos el tramo nuevo, que es ahí en rojo y amarillo, que es básicamente los tramos rojos son los túneles y los amarillos son los viaductos. O sea, es una rodovía que prácticamente solo tiene viaductos y túneles. Algunos datos aquí del proyecto de Tamoios. Es un proyecto de $50 millones de inversiones. Objetiva 6 millones de vehículos al año, con beneficio a más de 25 millones de personas. Hecho para evitar los impactos ambientales. Entonces es un proyecto muy limpio en términos ambientales. Tiene, como lo dice, 2.5 kilómetros de viaductos y 12 kilómetros de túneles. El túnel 3-4, al principio eran 2 túneles, el túnel 3 y el túnel 4, pero hubo la opción en la construcción de unirlos, y así por un tema de facilidad en la construcción o del proyecto, y hubo la necesidad de añadir ahí un sistema de ventilación de estación masiva, lo cual lo va a hablar un poco más Bettelini y Carlos en detalle. Y además que aquí en Colombia tiene túneles muy largos, este es el mayor túnel actualmente en Brasil con 5.5 kilómetros de longitud. Y el objetivo de este proyecto fue la reducción del tiempo de trayecto por la mitad. Ahora yo paso a doctor Marco Bettelini, que va a hablar un poco de la experiencia que tuvo Amberg y su papel en el proyecto Tamoios y con los diseños. Ok, Marco, te saludo. Buenos días también de mi parte y de la parte de Amberg Engineering. Es para mí un grande placer de participar en esta importante conferencia, aún si solamente a distancia desde la Suiza. Nuestro papel en la rodovía de Tamoios fue el diseño de la seguridad de los túneles, de la obra, y en particular el diseño de la ventilación de los túneles. Ya hablamos del nuevo trazado de la rodovía de Tamoios, que conecta la hermosa Guatatuba con São Paulo. Tenemos 4 túneles principales en la rodovía, longitud máxima, largo máximo 5,5 kilómetros. Es una buena dimensión de túneles. Lo que es más importante, tenemos un pendiente muy importante, entre 4 y 8 aproximadamente por ciento, y tenemos secciones largas de 100 metros cuadrados. Todos los túneles tienen una ventilación de tipo longitudinal con ventilador de chorro, y los túneles mayores tienen una galería de seguridad con salidas de emergencia todos los 200 metros. También muy importante es que el tráfico es puramente unidireccional, en dirección ascendente. Excepcionalmente, es tráfico en el sentido inverso es permitido, pero esto es sin vehículos pesados.
eso es un aspecto que es más importante para la dimensionamiento de los equipos de ventilación. Nunca tenemos tráfico bidireccional en la rodovía, en esta parte de la rodovía. Para el diseño de la ventilación, tres condiciones principales importantes. La primera es la operación normal, la segunda es naturalmente la seguridad en caso de incendio y la tercera son las condiciones particulares de operación como tal que el mantenimiento de los túneles. En condiciones normales de funcionamiento, el objetivo del sistema de ventilación es proporcionar un caudal bastante de aire fresco de manera a garantir la calidad del aire y un nivel en los túneles. Para estas condiciones deben ser mantenidas para todas las condiciones operativas relevantes. Esto es algo muy importante, tenemos que considerar solamente condiciones de tráfico realistas. Nosotros utilizamos un sistema de ventilación longitudinal, ese sistema no funciona bien si tenemos congestión de tráfico en los túneles y por esta razón congestión no es permitida y no es necesario considerar situaciones de congestión en una larga parte de los túneles para el diseño de la ventilación en operación, condiciones normales de operación. Otro tema más importante es de utilizar las recomendaciones más recientes. Por ejemplo, tenemos recomendaciones del PIARC del año 2019 y no tiene ningún sentido de trabajar con utilizando valores de emisiones de los vehículos más antiguos que eso. Todos estos principios son más importantes para evitar un diseño excesivo de los túneles. Para la derecha vemos una representación típica de los resultados de los cálculos de dimensionamiento para condiciones normales de operación. Vemos en esta imagen los caudales, el caudal de ventilación natural y los caudales de aire necesarios para satisfacer las diferentes condiciones en el túnel en función de la velocidad del túnel. La parte más importante del dimensionamiento del sistema de ventilación es la seguridad en caso de incendio. El criterio principal de diseño es normalmente alcanzar la velocidad crítica del aire en todas las condiciones relevantes para la operación del túnel. Importante notar que la velocidad crítica es un criterio de dimensionamiento, es un criterio para el diseño de la ventilación, no es un criterio necesario para el control de la ventilación en función de condiciones específicas de operación. En la imagen siguiente vimos una ilustración del concepto de velocidad crítica. No voy a discutirlo en demasiado detalle. Aquí vimos un juego, vimos una ventilación de la izquierda a la derecha, vemos los humos estratificados y vemos una propagación de humos en el sentido contrario que el de la ventilación. Eso es llamado, y la velocidad crítica es la situación donde no tenemos backlayering en el túnel. Ok, el túnel T3 y T4 tiene más de 5,5 kilómetros de largo
Ese no es posible garantizar la seguridad del obra únicamente con un sistema de ventilación longitudinal, con una ventilación puramente longitudinal. Sobre la base del análisis de ventilación decidimos de realizar una estación para la extracción de humos en la parte intermedia del túnel. Eso los colegas van a explicar un poco más en detalle cómo funciona este sistema de extracción de humos del túnel. Un otro aspecto muy importante, muy central para la seguridad de los túneles es la condición del tráfico. En caso de tráfico fluido, esa imagen de la derecha a la izquierda, los vehículos agua abajo de fuego pueden salir del túnel y la ventilación puede ser activada sin control, sin ningún control, puedo alcanzar la velocidad crítica en el túnel. Es una modalidad de ventilación muy segura y una regla muy importante para la operación segura de la carretera de la rodovía Dos Tamoios es de garantizar que el tráfico sea fluido en todas las condiciones. En la segunda imagen, la imagen base, muestra que se pasa en caso de congestión en el túnel, caso excepcional. Aquí no tengo una opción válida de ventilación. No tiene sentido ventilar con la velocidad crítica, sería demasiado peligroso. Y ahora tenemos escenarios de ventilación particulares que limitan la velocidad del aire en el túnel a 0,5, 1 metro segundo. El control de la ventilación es un aspecto más importante, es un aspecto por lo menos igualmente importante que el diseño de la ventilación. Aquí es importante definir todos los escenarios de tráfico, todos los escenarios posibles de tráfico, de incendio, de situaciones excepcionales de operación y definir escenarios específicos de ventilación para estas condiciones. Y es necesario para limitar el riesgo de errores, de problemas humanos, de tener escenarios automáticos. Y fue una parte muy importante de nuestro trabajo de diseño de la ventilación, identificar todos los escenarios relevantes y preparar las prescripciones para la programación de estos escenarios. Otro punto importante es verificar el nivel de seguridad de la obra. Eso, por la rodovía de Tamoios, hemos hecho de dos maneras, sobre la base de dos principios distintos. El primero es lo que llamamos el análisis de escenario de fuego. El segundo es el análisis cuantitativo de riesgo. En la imagen siguiente vimos el principio de un análisis de detalle de escenarios de incendio. El primer paso es el análisis aerodinámica del túnel y el análisis de la propagación del humo. Eso lo vemos ilustrado en la parte baja de esta imagen. El segundo punto es la dinámica de los vehículos en el túnel. Aquí tenemos la segunda imagen del bajo. Muestra trayectorias típicas de vehículos en el túnel. Tenemos tráfico, en este caso, de la izquierda a la derecha.
El tercer nivel es el análisis del autorrescate, condiciones de autorrescate de las personas. Y el nivel final es la verificación del nivel de seguridad en la imagen, en la parte superior de esta imagen. Vimos un análisis de la posición de las víctimas, la posición de las salidas de emergencia, también en la posición del humo en el túnel. Eso es un análisis más importante para comprender cuáles son los escenarios típicos en el túnel y para optimizar el control de la ventilación del túnel. La segunda verificación, también muy importante, es la análisis cuantitativa de riesgo. Aquí vimos una imagen típica, vemos y el número de muertos, de víctimas en el túnel. Es un ejemplo del túnel 5. La línea roja muestra el perfil de seguridad del túnel, muestra la frecuencia de accidentes con un número de víctimas igual o mayor que. Y esa línea tiene que ser confrontada con la línea verde. La línea verde es la línea de aceptabilidad adoptada para este túnel particular. Y aquí vemos que el perfil de riesgo, la línea roja, es bastante muy baja en relación a la línea de aceptancia. Así tenemos un nivel adecuado de seguridad en el túnel T5. Ok, tiempo de pasar a algunas conclusiones. Para la rodovía Dos Tamoios tenemos un nuevo diseño de ventilación. Ese diseño se basa sobre la identificación cuidadosa de las condiciones ambientales y de tráfico relevantes. Ese diseño es basado sobre conocimientos técnicos más recientes. Tenemos un control de ventilación optimizado con escenarios automáticos para todas las situaciones más importantes y con un análisis de riesgo pudimos verificar que el nivel de seguridad de la obra es bastante. Ahora estamos procediendo al sistema de ventilación con fan TR. Es una cooperación muy bonita, funciona muy bien. Y el paso después será la puesta en servicio, la inauguración de los túneles. Muchas gracias. Gracias Marco. Pasamos entonces a la sección del desarrollo de los ventiladores. FanTR estuvo encargado de hacer una solución personalizada para este túnel y les cuento un poco de desarrollo de los modelos de ventiladores en nuestra compañía. Es importante notar, nosotros utilizamos el CFD, que son las siglas en inglés para dinámica computacional de fluidos. Utilizamos también el análisis de elementos finitos para la parte estructural de los ventiladores y, por supuesto, la ingeniería de detalle con un CAD tradicional. Las imágenes que ven ahí son simulaciones computacionales de cada uno, o bueno, de muchos elementos de los ventiladores que nosotros fabricamos. Es importante notar que para asegurar el correcto desempeño del ventilador, tenemos que comprobar estas simulaciones computacionales en estaciones de prueba para validar el desempeño de los equipos. También, dado que son equipos rotativos y sabemos que
están expuestos a ciclos de cargas, debemos validar también su vida en fatiga. Básicamente la metodología de FANTR para desarrollar un equipo, un nuevo modelo, parte de datos de entrada. Pues uno de los puntos principales son los puntos de operación. Esos puntos de operación pueden estar determinados por el proyecto como tal, como fue en este caso, o por el mercado. También tenemos que tener en cuenta límites dimensionales, dado que hay lugares donde no tenemos todo el espacio disponible y debemos tener en cuenta eso en el diseño de los ventiladores. Y por supuesto también los requisitos de funcionamiento, es decir, la temperatura o el lugar donde van a estar ubicados los ventiladores. Con estos datos de entrada pasamos entonces a las simulaciones, equipos de ingeniería. Uno encargado de la parte aerodinámica y el otro encargado de la parte estructural de los ventiladores. Este proceso es en realidad una negociación en la que el equipo de ingeniería quiere la mejor geometría posible para el flujo del aire y el equipo estructural quiere la mejor geometría de robustez para asegurar la vida y la estructura del equipo. Es una negociación constante y cuando ya los equipos están satisfechos, pasan entonces al diseño mecánico, que es la generación de planos de ingeniería de los equipos. Aquí también podemos tener situaciones en las que debemos revisar, como por ejemplo una interferencia entre los diferentes elementos y pasan nuevas comprobaciones y simulaciones. Cuando ya todos los equipos de ingeniería están satisfechos, construimos un prototipo para validar, como les contaba anteriormente, validar aerodinámicamente, estructuralmente y también hacer pruebas de acústica de los equipos. Y luego, cuando ya está todo validado, pasamos al proceso de fabricación, que es otro universo y tiene sus propios desafíos, pero no quiero dedicarme pues, en esta presentación a eso. Básicamente, en los ventiladores cuidamos algunos elementos que consideramos muy importantes para el desempeño de los equipos. Entre ellos, y uno de los más importantes, son los álabes, las palas. Los álabes tenemos que tener mucho cuidado en la optimización del perfil aerodinámico de nuestros álabes. Y ponemos mucha atención a disminuir el arrastre y, por consecuencia, disminuir la potencia consumida por el motor eléctrico. También prestamos mucha atención a los estatores. Los estatores son un mecanismo de recuperación de presión estática, es decir, energía. Cuando el rotor hace su trabajo, que es generar el flujo de aire a través del ventilador, también genera una desviación en el vector de velocidad del flujo, le da una componente rotacional. El estator, el trabajo del estator es redireccionar ese flujo y apuntar el vector de velocidad hacia el flujo. Aquí es importante hacerlo de una manera eficiente. Y para las rejillas de protección, que parecen un elemento inocuo que no tiene o no deberíamos prestarle mucha atención, pero en realidad afecta considerablemente el performance de los equipos y hay que poner mucha atención en el diseño de estos elementos. Tenemos también las toberas de admisión. Aquí se presenta una aceleración muy grande del aire y también cambia abruptamente pérdidas adicionales a los equipos que si no se cuidan van a contar y vamos a consumir más energía. También tenemos dampers. Los dampers son elementos pasivos. Se utilizan para controlar el flujo que pasa a través del ventilador y si no se tienen en cuenta pueden convertirse en una fuente de pérdidas de eficiencia de los equipos. Prestamos mucha atención a esto. Y por último tenemos la refrigeración del motor, que debe ponerse mucha atención en las vías de intercambio de aire para mejorar la circulación y por lo tanto la refrigeración. Como les contaba, todas estas cosas que ocurren en las simulaciones debemos comprobarlas
en la realidad. Hacemos las pruebas de desempeño, pero también, y esta es la que les estoy mostrando acá, es la prueba de certificación para su funcionamiento en alta temperatura. Como ustedes saben, estos equipos deben funcionar al menos a 400 grados durante 2 horas en caso de incendio en el túnel. Y esta es una prueba de certificación en un laboratorio europeo para homologar una familia de equipos. Esta es una prueba destructiva. Si ven la foto ahí a la derecha, está completamente destruido el equipo, pero con esto aseguramos que en caso de emergencia los equipos funcionen como deben funcionar. Pasando entonces al tema principal, que es de esta conferencia, que es la rodovía Dos Tamoyos, tenemos el sistema de extracción masiva. Y este es vital para el funcionamiento correcto del sistema de ventilación del túnel y de la seguridad de los usuarios del túnel. Tenemos un sistema de 6 equipos de 2.3 metros de diámetro. Cada uno tiene 110 kilovatios de potencia y ofrece un caudal de 103 metros cúbicos por segundo. En total, el sistema genera un caudal de 618 metros cúbicos por segundo. Ahí ven la persona, es un sistema bastante grande. Y queremos contarles que FANTR quiso ir un poco más allá en este proyecto, y en conjunto con Amber y con el concesionario quisimos probar y simular el funcionamiento del sistema dentro del túnel. Para esto solicitamos y el concesionario nos suministró el modelo computacional del túnel tal cual fue construido. Ahí vemos en las imágenes algunos defectos propios de la construcción, y simulamos cómo se comportaría en un caso de emergencia. En la parte derecha ven en la imagen algunas líneas de color azul. Las líneas azules representan baja velocidad y digamos que hay turbulencia generalmente en esas, cuando ocurre esto. Y esto fue lo que encontramos. Encontramos que había una zona de turbulencia justo antes de la entrada de los equipos. Y esto puede ocasionar algunos problemas. Puede disminuir la eficiencia de 2 de los ventiladores, y por lo tanto en el momento de una emergencia podría no ser efectivo y podría no funcionar como se diseñó. FANTR pues pensamos en una solución, y la solución fue variar la geometría del túnel como tal. Estudiamos junto con Amber y con Tamoyos las posibles soluciones, las más viables de forma constructiva, y encontramos que esta de geometría nos solucionaba un poco el problema. Logramos localizar la zona de turbulencia en una zona donde no afectara la entrada de aire de los equipos y no afectara la eficiencia de estos. Esta zona azul donde ven en la imagen derecha es una zona de entrada de camiones para el mantenimiento del túnel en general, y logramos ubicar ahí en ese lugar. En estas imágenes vemos más claramente cómo esa geometría inicial del túnel generaba una perturbación en los vectores de velocidad y de dirección del flujo. Y con la solución implementada logramos asegurar que en el momento que se instalen los equipos van a funcionar muy bien, o como se pensaba en el diseño. Las conclusiones de esta presentación: queremos hacer algunos puntos importantes. Queremos hacer énfasis en que estas optimizaciones toman tiempo, y tiempo que se debe tener en cuenta para tener una solución eficiente. No podemos esperar hacer una simulación o una
optimización cuando vamos a comprar equipos. Debemos tener más anticipación. Y uno de los aprendizajes más importantes de este trabajo, de este caso, es que la interacción entre los especialistas fue vital. Perdón, fue vital. Cada empresa aporta su experticia y esto es lo que asegura el éxito y la eficiencia del sistema como tal. Sí, hablando un poco de las soluciones que hemos adoptado ahí en este proyecto, esto fue una consecuencia del estudio más amplio que hicimos nosotros en conjunto con Amberg y con el concesionario. Entonces ahí en este proyecto logramos efectivamente una solución mucho más eficiente y que garantizó mayor seguridad a los usuarios y también la rentabilidad del proyecto. Todos esos factores que hablé en el empezó de la presentación, entonces tuvimos en cuenta durante la implementación. También lo que vimos es que a través del análisis que hicimos, que fue las simulaciones aerodinámicas del proyecto tal como fue construido, evitó problemas de que se pasasen de baja velocidad, o sea, una turbulencia muy grande en la entrada de los ventiladores. Solo íbamos a identificar este problema cuando los prendíamos y mirásemos el caudal que no estaba en acuerdo con lo que prevía la extracción masiva en el proyecto del diseño de Amberg. O sea, con esto se evita costos adicionales, o sea, ya se hace lo que es necesario para arreglar antes de que el proyecto esté listo. Entonces, este es el valor que en este proyecto añadir al concesionario, ¿no? Ok, yo agradezco. Paso a palabra a Carlos ahí. No, la verdad, quería finalizar, agradecer el tiempo. Estos son mis contactos. Si requieren ampliar la información, nosotros tenemos un stand acá y bueno, los esperamos. Gracias. Muy bien, damos las gracias a Marco Bettelini, a Naif Alem y a Carlos Porras por su presentación. Vamos a ver cuáles son las preguntas que llegan a través de nuestra plataforma virtual. Dice José Carlos Jiménez, pregunta, en el análisis y o estudio de riesgo, Ok, perfecto. Perfecto. Para análisis de riesgo hemos considerado la posición del fuego en el túnel, hemos considerado el volumen de tráfico, hemos considerado la composición del tráfico, hemos considerado la velocidad del tráfico y hemos considerado condiciones normales con tráfico fluido y condiciones excepcionales con tráfico congestionados. También hemos considerado diferentes fuegos de 100 megawatts en el caso de emergencias peligrosas, fuegos pequeños, particularmente para la dirección descendente de los tubos, operación excepcional. Hemos considerado también fuegos pequeños, 5 megawatts, como típico fuego de vehículo pequeño. En total, para análisis, no recuerdo cuántas simulaciones hemos efectuado, pero creo alrededor de 200 distintos escenarios para cada túnel, variando todas estas variables. Pregunta que nos llega, dice, ¿en los sistemas de extracción se instala algún tipo de filtro o purificador de aire? No, no tenemos ningún sistema de filtro y purificación.
el túnel es situado ¿cómo se dice? En la foresta y no tenemos problemas directos de impacto de los humos del incendio sobre personas o sobre instalaciones. Tenemos un impacto natural, pero la consideración fue que este impacto sobre la naturaleza podría aceptarse porque el caso de incendio es un caso muy raro. No tenemos ningún sistema de filtro, también porque tenemos un caudal muy importante de aire y de humo y es muy difícil tratar de manera industrial ese tipo de caudal de aire. Muy bien, vamos a hacer otra pregunta que también pues es una de las más votadas a través de la plataforma y dice, en condiciones de ambientes húmedos, ¿cómo garantizan la eficiencia y la vida útil de los ventiladores? ¿Cuál sería su mantenimiento preventivo? Las condiciones para ambientes húmedos, lo que hacemos es siempre que estos son datos, también son datos de entrada, ¿no? La humedad es uno de los factores que puede afectar, por ejemplo, la densidad del aire. Entonces, ya la consideramos cuando en el proyecto, cuando vamos a definir qué ventilador vamos a aplicar en el proyecto. Y con respecto a la vida útil, hay que elegir los mejores materiales para la condición de humedad. O sea, en los casos de los equipos ahí de Tamoio, son equipos que pasan por un proceso de pasivación, ¿no? Que es un tratamiento superficial en los metales. Y con respecto a ambientes muy húmedos, ahí tenemos opciones también de sellos especiales para los motores y las piezas que estén sujetas ahí a la acción del intemperies, ¿no? Y con respecto a su mantenimiento preventivo, teniendo los componentes adecuados, lo hace como cualquier ventilador. O sea, no hay que tener cuidados especiales por el tema de que tenga humedad, ¿no? Muy bien, damos las gracias a Marco Bettelini, a Naif Alem y a Carlos Porras por su presentación y respuesta a las preguntas. Pedimos un aplauso, por favor, para ellos.